Escucha radio, escucha y si no de eres contrario, si contrario no queremos nada con ellos, para que tengan claro como que dice Kel. Hoy, y que se vive, que se vive un alteraje por mi bloque, que se vive, que se vive, que se vive, que se vive un alteraje por mi bloque, que se vive un alteraje por mi bloque todo el diario. Los menores no la dan si tú no eres sicario, andan chuki trinitario dispuesto a este calvario. Los menores ya el traje te matan, tú eres contigo. Que se vive, que se vive, que se vive un alteraje, que se vive por mi bloque, que se vive, que se vive, que se vive un alteraje por mi bloque, que se vive un alteraje, 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 que se vive un alteraje por mi bloque todos los días. Están los cueros, están los chuki, los que dan de amanecida. Los menores que son chuki andan duros en avería. Tienes que quitarte para que no te quiten de la vía. En alteraje, tienes que tener voltaje, tienes que prenderla para que no te salte con ajuaje. El sistema no lo traje, eso siempre ha estado. Lo que pasa es que los chuki que te tienes acostado, eso está descomputado, todo descanalizado. No es lo mismo de antes, se te deja macheteado, que todo está descomputado, todo descanalizado. No es lo mismo de antes, se te deja macheteado. Y un alteraje que se vive, 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 que se vive un alteraje que se vive, por mi bloque, un alteraje que se vive, que se vive por mi bloque, un alteraje que se vive, que se vive por mi bloque, un alteraje que se vive por mi bloque, se vive un alteraje por mi bloque todo el diario. Los menores no la dan si tú no eres sicario, andan chuki trinitario dispuesto a este calvario. Los menores ya el traje te matan, tú eres contigo. Un alteraje que se está viviendo por mi bloque, un alteraje que se está viviendo por mi bloque, un alteraje que se está viviendo por mi bloque, andan chuki en alteraje, manito, y ya una sola andan en alteraje. Sí, si no eres contra no queremos nada con ellos, para que estén claros. Ray, el más mejor, el más psicópata, y ya hay una sola, manito. El Pepe, el psicópata, el que mueve los discos, tú sabes. La gente mía, tu familia de eres, los psicópatas y mi mamá que no se puede quedar. El hueso, Keylor produciendo, Keylor Records, la compañía, los psicópatas, los que saben de eso. Una cosita que te voy a decir: Dios ante todo, humildad primero.